Y tras el sorpresivo IMASEC de diciembre, el precio del dólar siguió a la baja y cerró en los 866 pesos. Para hablar de este tema, estamos en contacto con la analista de mercados de la plataforma XTB Latam, Emanuel Santos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿todo bien? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Igualmente, entre los 860, pasado los 865, uno iría lejos de los 900. Sí, que nos tenía acostumbrado durante tanto tiempo. Primero, Manuel, en lo que ha sido el track record del dólar contra el peso chileno en nuestro país, cuando va dejando esa barrera de los 900, o el piso más bien de los 900 pesos, y se va ubicando en los hoy un poquito más de 860 pesos, ya se habla de una tendencia, de una, más que una situación de cambio, de una variabilidad, los niveles de tolerancia, entiendo que se dice así. No, sí, seguro hablamos sobre una tolerancia más grande para el tipo de cambio, Ujú. porque, bueno, estábamos viendo durante mucho tiempo el peso chileno por encima de los 900 pesos Sí. y había un cierto tipo de consolidación. Entonces, ahora, bajando esa barrera psicológica, por así decir, tenemos entonces el tipo de cambio en una tendencia, al menos de mediano plazo, ya a la baja. Ya. Interesante eso. El dólar, ¿para qué decir? Puede cambiar de un día a otro, depende de lo que sucede allá, acá, Estados Unidos, ¿para qué decir? De la política, de lo financiero, de lo geopolítico, pero se va proyectando, digamos, lo que podría ser el dólar para la próxima semana o mes eventualmente. ¿Hay una mirada ahí? Y hay una mirada en que desde aquí, desde nosotros, Ujú. lo vemos que podría llegar hacia los 830 pesos si se Ah, mira. mantiene la tendencia que vemos ahora y los factores en general, porque lo que estamos viendo ahora es una tendencia mucho de vender América que viene acumulándose desde el año pasado, todos los temas sobre los aranceles, Donald Trump haciendo movimientos estratégicos hacia aliados y a países que son socios comerciales de Estados Unidos hace mucho tiempo. Entonces, muchos de esos países están buscando alternativas de inversiones y poniendo, digamos así, plata en otros países que son considerados seguros, mismo que sean emergentes, pero que sean baratos y tengan estabilidad. Entonces, por Ujú. eso acabamos viendo también ese factor así de impulso al dólar en Chile. Impulso al dólar, no, Ya. impulso al peso chileno. Sí, claro. Y en esos factores ha influido de alguna manera, me imagino que menor, pero influye igualmente lo que es la situación en Chile. Yo mencionábamos, estábamos conversando con José Ignacio Tenas lo que fue el dato de IMASEC, el cierre del año, digamos, en un poquito más de 2%. ¿También influye en el movimiento del dólar o más bien la moneda norteamericana mira hacia el mundo? No, sí, influye bastante. Bueno, un ejemplo es que en el día de hoy el dólar globalmente estaba bastante fuerte Ya. cuando comparamos con otras divisas, pero en Chile específicamente, junto con Colombia, si no me equivoco, fueron las que más ganaron tracción. Y en Chile fue debido a ese catalizador que fueron los datos sorpresivos del IMASEC. Por eso sorprendió bastante el mercado y viene entonces como un punto de estabilidad del crecimiento de Chile Ya. y también sirve como un factor de Hay uno decirle a lee, los perdone Manuel, inversores, que este es un buen. el dato económico de Chile fortalece lo que es la presencia del peso chileno sobre el dólar. Sí, en este caso sí, Ujú. porque fue tan sorpresivo que, bueno, te comenté sobre la tendencia de los inversores Sí. que están yendo hacia Chile, principalmente debido al factor de la deuda soberana, entonces están comprando bastante. Justo batió como llegó a récords, yo creo que en noviembre más o menos, de inversores extranjeros invirtiendo en la deuda externa de Chile, deuda interna, perdón. Entonces, como vemos que hay con IMASEC una cierta estabilidad y resiliencia del crecimiento, bueno, no llegamos todavía donde se quería, pero fue una cifra bastante sorpresiva y positiva. Claro. Entonces, el movimiento hacia Chile vuelve como positivo. Ujú. ¿Y eso está pasando también a nivel regional o es exclusivamente de países como Chile aquí en América Latina, Emanuel? Bueno, desde el año pasado estamos viendo a un nivel regional también, principalmente debido al México, Brasil, Colombia, tienen tornándose regiones, países bastante atractivos para los inversores en términos de activos más baratos, pero que al mismo tiempo
tiene una cierta estabilidad y atractivo a ellos. Porque si va a otros países como Europa, bien más caro, entonces la gente ve que Ujú. hay oportunidades todavía que están sobrevendidas, por así decir, están más baratas que en otros países. Entonces eso se torna bastante atractivo. Entonces no es un movimiento solamente de Chile, pero Chile sí se consolida como uno de los más atractivos entre los emergentes de América Latina, eso lo puedo decir. Ujú. Mencionaba una proyección de un dólar que podría llegar a los 830 pesos, recordando que durante mucho tiempo lo tuvimos sobre los 900 y en algún minuto llegó a un máximo histórico de 1050 pesos. Nunca se me va a olvidar esa cifra, digamos, cuando traspasó los 1000 pesos la paridad con el dólar. Ahora, en 830 pesos, Emanuel, ¿qué efectos podría tener eventualmente si llega a esos rangos de tolerancia, digamos, alejándose de los 900 pesos, más de lo que actualmente está con los 866, 62, 60 pesos? Yo creo que llegaría a un punto de bastante volatilidad dentro del dólar. Ya. Y sería un piso que puede pasar, lo proyectamos así que puede pasar, pero todavía necesitan de algunos factores externos para poder mantenerlo, porque estamos hablando también de este movimiento de vender América, pero al mismo tiempo el precio del cobre en el último año y en las últimas semanas también viene impulsando cada vez más estos niveles. Como vimos ahora, tuvo una corrección en el precio de los metales preciosos, de los metales industriales. Entonces eso hace con que la corrección, o sea, una bajada del precio de los metales, no impulse tanto el tipo de cambio en Chile, pero al mismo tiempo no deja como un espacio para trabajar. Y eso venía como un beneficio, digamos así, para los chilenos, de una forma que las cosas que son exportadas se tornarían un poco más baratas, Claro, principalmente el precio de la gasolina, sí, del del petróleo. petróleo. Entonces, nosotros tenemos de la gasolina en este caso, perdón, porque ahí cuando estamos hablando del petróleo, ahí tenemos también un otro punto que a pesar de que tiene una tendencia a la baja en los últimos meses, en los últimos años, pero tenemos ahora toda la cuestión con Estados Unidos y Irán también, que puede acabar dando una cierta volatilidad en los precios del petróleo. Ya. Pero sí lo torna más barato cuando vemos de la óptica del tipo de cambio. Claro, porque recordar lo que significa y engloba lo que es el concepto de volatilidad en los mercados financieros. Sube o baja, baja o sube. No es que sea per se negativo o depende también de la mirada. Hay algunos sectores que puede ser muy positivo que baje el dólar, otros no tanto, evidentemente. Depende también de cómo se va viendo, por ejemplo, el efecto que tiene un dólar más bajo, por ejemplo, los costos de la energía. Hay un tema de neteo ahí, como se dice en buen chileno, pero va a depender mucho. O sea, igualmente son niveles bien interesantes con respecto a lo que vimos los últimos, no sé, como experta, 3 años con respecto al dólar en Chile Sí, o más. sí, exacto. No, serían como los últimos 3 años. Sí. Yo creo que tocaste un punto bastante interesante que fue el depende, que los economistas igual trabajan bastante con ese término, porque no podemos dar una única causa para la bajada del dólar. No viene solamente porque los inversionistas están más interesados en Chile, pero viene como varios factores que vienen contribuyendo para eso. Entonces, el cobre, la mejor disposición de los inversionistas hacia Chile también con el gobierno que viene ahora en marzo. Ujú. Tiene también esa parte de los Estados Unidos en que se pierde un poco más la confianza en Donald Trump, por así decir. Entonces se quiere alejar y disminuir un poco esa Claro. exposición Recordando que y hay eso hace elecciones de con medio que, tiempo en Estados Unidos próximamente, por ejemplo, que es un botón ahí sí. que puede impactar. Y aún tenemos el factor de que ahora tenemos un cierre parcial de gobierno de Estados Unidos debido a las protestas que están teniendo en relación al Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Entonces, eso también va contribuyendo. Y además, vemos que el nuevo presidente de la Reserva Federal, que tiene una instancia un poco más, digamos, no es tan favorable a varios recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, eso también puede acabar impactando. Pero todavía aún mantenemos el escenario de al menos 2 recortes de tasas durante este año para Estados Unidos, lo que podría también aumentar un poco, dejar más favorable el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile. Entonces eso también impulsionaría un poco más el peso chileno, considerando que se ve más o menos que
podríamos tener hasta un recorte de tasas este año en Chile. Eso es lo que está proyectado. No se sabe cuándo Sí. va a ser, pero en marzo se espera. Lógico, es importante eso porque finalmente, claro, lo que vaya afectando a distintos elementos, como es el dólar, pero la paridad con el peso chileno, un peso que se va apreciando, también tiene un impacto en los precios, en la inflación, que es el gran objetivo que tiene el Banco Central de Chile y va definiendo también su política monetaria con respecto a la tasa de interés. Eso puede ir Exacto. siendo parte, o sea, siempre es parte del análisis del Consejo, lógico, pero estos vaivenes del dólar es un punto de muestra, evidentemente. Sí, entonces esa bajada del dólar sirve como un flujo bastante positivo para un escenario de menos inflación en Chile, lo que puede colaborar para esa bajada de tasas, pero igual el Comité de Decisión de Política Monetaria de Chile hizo sus consideraciones sobre la incertidumbre Sí. comercial, política que tiene por la política de Donald Trump. Entonces eso sí tiene que tener en consideración también. Emanuel Santos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, Emanuel, y poder conversar sobre estos temas. Que estés muy bien. Gracias a ti igual. Hasta luego, gracias.